Gusto querido? ¿Nos estás escuchando? ¿Cómo estás? ¿Cómo es? Ahora te veo, además de que te escucho. Además Ah, estás montado en un estudio, una cosa increíble. acá estamos rodeados de tecnología Hola Augusto, ¿cómo con estás? Gachi. Hola, bueno, estamos los tres Estamos ya, los que eso tres. es muy conveniente. Sí, sí. Yo descubrí La Plata por este Por concurso este edificio. porque yo he ligado durante todos esos años durante el desarrollo incluso de la obra con Facio, nos hacíamos una suerte, porque la dirección de obra la hizo eh, el Ministerio de Obras Públicas y nosotros hacíamos una suerte de asistencia al ministerio. Entonces viajábamos, yo no me acuerdo si era una vez cada 2 semanas, creo que íbamos. Entonces ahí no era como ahora que todo se puede resolver con reuniones como esta que tenemos nosotros, o que podías mandar los planos en forma digital. Era todo más básico. De la misma manera, que es curioso como también eso un poco cuando ahora entremos concretamente en el tema de la obra, del edificio, del centro gubernamental, las tecnologías utilizadas y todo eso. Era una época donde ahora resultará asombroso para muchos de los que estén escuchando, pero no existía el doble vidrio hermético, o sea, no existía el muro cortina, el curtain wall, eh, era otra tecnología. Sí el edificio es todo de aluminio y está resuelto con los recursos que había en aquella época, pero comparado con lo de hoy es una diferencia muy importante. Y Entonces, en esos momentos, claro, todo se dibujaba a mano, tenías que trasladar los planos. Eh, absolutamente todo. vos No también. existía, vo- no existía ningún recurso digital. Claro, No, claro. no, 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 era algo que apareció después todo eso. Sí, sí, sí. O sea, nosotros dibujábamos todo a mano, con Rotring. Si ustedes ven a ver los dibujos que están por ahí, que van a aparecer en algún momento, son el dibujo de lo que fue el anteproyecto definitivo. Claro. Y casi todas esas, no, los renders no teníamos ni idea de que algún día iban a aparecer siquiera. Ahora sí, bueno, esa Ah, es justamente la implantación del edificio. O sea, justamente lo que hay es, como ustedes ven, en realidad está el edificio de la municipalidad en el centro, frente a la Plaza Moreno, y a los laterales había esos terrenos que ustedes ven que estaban muy apretados. sí. Ujú. Y en eso había que meter un programa que estaba muy bueno, que son la Torre 1. Bueno, yo no los puedo desde acá marcar, pero la Torre 1, pero está escrito ahí, la Torre 1 y la Torre 2. Ujú. La Torre 1 y la Torre 2, que se empezaron en tiempos diferentes. O sea, se empezó por la Torre 1, si no recuerdo mal, y con una empresa de La Plata, que se llamaba Bavic, y en algún momento se paró la obra, porque eran tiempos donde había muchas iniciativas, pero eran, como es habitual, qué sé yo, el hecho de que hubiera variaciones en el momento, en la política, era un periodo de gobiernos militares, con la economía que iba y venía, y en algún momento la obra se paró. Y entonces, cuando se continúa la obra, ya lo toma otro contratista, que es Cónica. Las dos son empresas de La Plata, Sí. Cónica del Bebe Leibovich, y ellos la siguieron,
y las terminaba. Había bueno, todo esto lo dibujaba con una lapicera que se llamaba 02, con 02 o con 03, para poder ser todo lo rigurosamente, más riguroso que pudiera, para poder hacer todo el dibujo de los parasoles, que es lo que le da el carácter al edificio, ¿no? Claro. Esto, como ustedes lo ven acá, los dos núcleos, los dos núcleos laterales, que son los núcleos de funcionarios, que por otra parte hacían una prestación también de estructura contra viento, y después el núcleo, cuando veamos la planta, van a ver el núcleo del edificio de funcionamiento. Estos son los de ahí, la planta. Ahí tenés la planta. Esa es la planta baja. Esa es la planta baja que hoy ustedes están utilizando para hacer una serie de eventos culturales. En ese momento, cuando se planteó hacer esta planta libre, y porque se podría ver, en algún momento se discutió la posibilidad de cerrar esa planta, pero justamente lo que se quería es que esa planta pudiera ser de un uso cívico. Pero cuando se hablaba de uso cívico en ese momento, se hablaba, qué sé yo, para poder festejar el 25 de mayo, cosas así. Hoy fíjense ustedes que le están dando otros contenidos, o sea, que los están utilizando para hacer espectáculos de danza, se pueden hacer exposiciones, una serie de cosas que en ese momento no se habían contemplado. Lo que sí estaba claro, y se había tomado una decisión, es que tenía que ser una planta abierta. Y ustedes ven que se ve muy claramente dónde están las puertas de entrada al núcleo de circulación. Acá donde está este número, que está el núcleo de atrás, ahí se ve claramente cómo estaban posicionados los 8 ascensores, y después el otro, el que estás marcando vos, que era el núcleo de funcionarios. Claro, el núcleo de funcionarios era un núcleo que contenía una serie, era para los funcionarios importantes y tenía la posibilidad de llegar hasta el subsuelo, que como ven la rampa está exactamente detrás de eso, como bien marcás vos ahí. Claro. Y ahí se entraba al subsuelo, y desde el subsuelo los funcionarios tenían dos formas: o entraban caminando por la vereda, o tenían y venían en ascensor desde los subsuelos. Cuando a las plazas esas se subía, en los dos casos, lo que pasa es que ahí hay un hecho que es importante destacar. Si viéramos una foto del frente, a ver. Podríamos, bueno, ahí la perspectiva está ahí se ve mejor. Ahí. Acá se ve mejor. Los dos edificios tienen la misma altura, pero la verdad que lo curioso es que entre la Torre 1 y la Torre 2 hay un desnivel muy grande, con la municipalidad de por medio. Y en realidad, si bien tienen la misma altura, uno de los edificios, que creo que es la Torre 1, es más alto que es más grande que la Torre 2. No es más alta, es igual. Lo que pasa es que lo que cambia, y se puede ver, eso lo pueden visitar o pueden ver si lo llegan a ver en detalle, ¿no? No, voy a poner para atrás. Acá uno las ve y las ve simétricas, y sin embargo una de ellas tiene un piso más que la otra. La de la izquierda tiene un piso más que la de la derecha. Claro. ¿No? Entonces es un poco más grande. En total, las dos torres suman 52.000 metros cuadrados. Es una dimensión importante, ¿no? Y bueno, pero básicamente ahí se tomaron una serie de decisiones. El programa era muy bueno, era muy completo, y los dibujos que ustedes vayan a ver son dibujos que fueron los que sirvieron para ilustrar y para mostrarle a los funcionarios y a todos los tipos del ministerio y los que tomaban las decisiones políticas respecto a la ejecución de estos dos edificios, cómo iban a ser, y si hacemos, y en realidad son como los dibujos, o sea, porque estaban dibujaditas todos los parasoles,
estaban dibujadas todas las particularidades que tenía cada uno de los núcleos, etcétera. Incluso estaba muy bien diferenciado, no tengo ningún dibujo de esos, pero sí se veía en los planos, y sí se ve, si mostramos una de atrás, del lado de atrás de los núcleos de funcionarios, van a ver que es todo hormigón armado, dejar ahí, todo es hormigón armado, pero la parte que no es estructural, quiere decir donde están esos espacios, esos agujeros y esas cosas, al lado, o sea que ya lo veremos después en una foto en particular detalle, era todo texturado, tenía una textura que habíamos hecho en diagonal, y que se hizo. Después aparecieron los moldes de goma, pero en esa época los fondos de molde de goma. Pero en esa época se hicieron todos con maderita. O sea, los fondos de molde eran con maderita. Y se colaba el hormigón y después se martillaba para que se distribuyera bien, y se hubo que hacer alguno que otro remiendo, pero está muy bien ejecutado. Si ustedes ven el hormigón hoy, van a ver que el hormigón ha cumplido con su función. Estos edificios eran de vidrio, detrás de las celosías, detrás de los parasoles, eran de vidrio, pero era un vidrio que, ya les digo, no era un vidrio térmico, era un vidrio común y silvestre, que yo no me acuerdo si eran de 4 o de 6, de 6 milímetros, eran fuertes, pero no, tampoco eran grandes ventanales. Si alguno de los ventanales, de esas ventanas, se abrían con brazo de empuje, o sea, era todo muy sencillo, y ya les digo. Sí, fíjate que hay una cosa que es el sistema de sujeción. O sea que en realidad era una barra de fideo de hierro que iba siendo torcida y que iba tomando los parasoles, o iba sujetando a estos palitos que nosotros llamábamos palitroques, que estaban ahí, se ve bien el detalle, y después por dentro, entre esto y los vidrios, ahora hay ahí un equipo de aire acondicionado que se ve que es algo que le añadieron, pero ahí abajo, donde estás ahora señalando vos, hay toda una pasarela de metal desplegado, que era justamente para encarar el mantenimiento. O sea, después con la aparición del karting wall y todos esos, aparecieron otros sistemas para limpiar vidrios, pero en ese momento era, claro, seguramente que a muchos de los que están viéndolo y por los que están escuchándolo les parecerá sorprendente, salvo aquellos que sean mayores como yo. Ya les digo, cuando yo trabajé en esto tenía 26 años y ahora tengo 80, o sea que ha pasado mucho tiempo y todo ha cambiado mucho. Pero ahora en los muros cortinas hay otros sistemas de limpieza, había sistemas de cuelga, hay sistemas automáticos, etcétera. Pero en aquel momento eran unos señores que se iban a meter por esas pasarelas y iban a limpiar los vidrios como los limpian los porteros las plantas bajas. Ahora, Augusto, esa resolución que vos decís tecnológica, que fue muy simple por lo que nos contabas, como había sido se buscó que fuera bastante simple, le permite hoy en día al edificio mantenerse en excelentes condiciones, ¿no? Y esto que decís de cómo se limpian los vidrios, digo que parece una cosa que hoy en día no importa, pero en realidad sí importa y mucho, ¿no? Porque digo, las situaciones, las resoluciones son complejas en nuestro país. Ese tipo de mantenimientos, ¿no? Las condiciones de mantenimiento. Sí. Y es un edificio que a tantos años se lo ve en excelentes condiciones, ¿no? Pero ahí se fusiona, ¿no? El oficio de la mano de obra local con el proyecto ajustado y en relación a un objetivo que es hacer buena arquitectura. Esta arquitectura... En definitiva, la buena arquitectura está ligada al conocimiento del oficio. Claro. Del oficio de la construcción. Los arquitectos lo que hacemos es, en definitiva, cosas que se materializan en la construcción. Y cuanto más vos sabés, o estás asesorado debidamente como para poder hacerlo, y hay una buena empresa ejecutora,
es una garantía de que en realidad el edificio va a ser noble, va a aguantar, va a ser... Porque además tenés que tener pensado qué materiales usás. Ahí se ve perfectamente, ¿ves? Se ve la modulación, esta modulación rarísima que no sé por qué daba una medida tan extraña, pero para mí era como si fuera 1,20 por 1,20, y donde vos tenés claramente, acá ves que hay un cielo raso que sigue ni más ni menos que esa modulación de unas losas que eran unas losetas como de casetonados chiquitos. Claro. Es un sí, pero es un casetonado de 40 centímetros, sí. No es un casetonado porque no es para cubrir grandes luces, o sea, cubría una luz de 9 y algo. Entonces, cuando vos lo tenés modulado, ahí se ve perfectamente cómo estaba. Sobre las ventanas, todo lo que iba eran los jefes, digamos. O sea, las oficinas, ¿no? Las oficinas separadas. Claro, y la planta general, ahí están sin poner paneles todavía, claro. No sé de cuál es esa foto, pero son esas fotos que fui encontrando, y ahí abajo se ve el brillo del piso de goma. Digamos que en realidad... Después todo eso es muy curioso, porque las plantas de alguna manera fueron cambiando, o sea, empezó a aparecer la oficina paisaje, la oficina abierta, ¿no? Donde el tema de las jerarquías estaba bastante más limitado a algunos pequeños sectores, pero digamos que los empleados tenían derecho a ventana. Esto que mencionabas vos, viste que en la planta baja ese espacio público está apropiado por distintos grupos, sí, claro, que ferias, hacen actividades culturales, danzas. Hay un grupo que hace 15 años hace tango en la planta baja. Me lo contaron ustedes, pero yo no estaba en las previsiones del programa, claro. Entonces, ya te digo, era para cantar el himno el día del... Era más institucional. El 9 de julio, o para hacer alguna, no sé, por ahí se usaba para hacer asamblea, no me acuerdo, pero era totalmente distinto a lo que es hoy, ¿no? Y eso hoy, claro, está integrado a la Plaza Moreno, a la municipalidad. Claro. Mirá, vamos a mirar la planta general, que ahí se ve esta situación de que los dos cuadrados azules, que son la planta baja libre, coinciden con el retiro que tiene el Palacio Municipal respecto de la calle, ¿no? Entonces es como una continuidad, la plaza del Palacio Municipal hace continuidad con las dos plazas de las dos torres, hasta coinciden las líneas de los edificios, ¿no? En realidad eso, más que una decisión, casi fue un dato, porque en realidad no había otra forma de poner esa planta. Si ustedes ven el terreno es muy recortado. Es muy chiquito, sí. Y encajaba... Esta planta encajaba justo, qué sé yo, es una planta de 900 y pico de metros, como 1000 metros, sí, una cosa por el estilo, encajaba justo. Mi nombre es Echi, yo bailo tango hace más o menos 15 años. Un poco este espacio yo primero lo conocí como usuaria, como venía a bailar, venía a pasar el domingo, y con el tiempo, a partir del segundo o tercer año me invitaron a trabajar. Es un proyecto que inició mi compa, Ulises, con otra amiga y luego con 5 personas más. Al principio éramos 6 dando clases y siempre hubo mucho recambio en eso. Después con el tiempo y con las dificultades un poco económicas y de sostener el espacio, se lo fuimos reduciendo. Más que nada porque el espacio tiene como esta idea de sostenerse todos los domingos contra cualquier tipo de pronóstico. Estamos sí o sí, ya sea el Día del Padre como hoy o
o ya sea cualquier otro tipo de evento. Suspendimos únicamente durante la pandemia, el 2 de abril con las inundaciones, y antes de eso no habíamos suspendido nunca en 10 años. Un poco la idea de ser un grupo numeroso era poder tomarnos domingos y que no sea que tenga que estar alguien siempre la misma persona. Bueno, un poco la idea en principio del espacio es la difusión del tango, un poco porque cuando empezamos a bailar nos sentíamos todos como poco representados con los espacios que había de tango, que por ahí eran espacios que eran como más la foto, ¿no? La parte más caricaturesca, el cliché. Y había algo en eso que sentíamos que no se condecía tanto con lo que pasaba en los sociales, en los espacios que nosotros habitábamos día a día, y que queríamos que un poco la comunidad por fuera del tango lo pudiera ver. Entonces la idea del evento es que sea un espacio público, justamente no solo para difundirlo y que sea abierto y que pueda venir cualquiera, sino también para que la gente que pasa vea un tango que no es ese tango que vemos en las películas, en un video, el tajo y las medias de red, que no es que el tango no lo sea, sino que el tango es eso y es un montón de cosas más. En eso hay algo de un poco de esta cosa más viva, ¿no? De yo me he visto así, vengo así a bailar, o la gente que está ahora bailando baila como va al laburo, como sale a la calle, ¿no? También a veces nos disfrazamos, pero no siempre. Un poco la idea es que haya una clase pública, esa colaboración. La idea es que sea gratuita. Pasamos un tubo para un poco sostener económicamente, no sé, la nafta, los equipos, ese tipo de cosas. Y luego hacemos un evento bailado. Y la idea del evento es que la gente venga a bailar, intercambie. Un poco cada domingo cambia el público, hay gente que es habitué, pero todos los domingos suele empezar gente nueva. Un poco la dinámica del espacio es un poco la heterogeneidad en todo sentido. A veces hay gente que baila hace muchos años y gente que recién empieza, y un poco es la convivencia de ese intercambio por ahí más social. Bueno, en primera instancia estábamos en la otra torre, el primer año que hicimos estábamos en la otra, y después nos mudamos para acá, no recuerdo bien por qué motivo. Nada, yo creo que la gente tiene como, digo la gente, yo también, hay como un aprecio enorme a los bailarines de tango, les interesa mucho el piso de los lugares. O sea, si alguna vez intercambian con alguien que baila tango, van a ver que entra a un lugar y como que mira un poco el piso. Y este lugar tiene un piso que es muy piola para bailar tango, porque resbala, porque está bueno para bailar. Entonces es como hay algo mucho de la apropiación, no solo por habitarlo todos los domingos, sino porque realmente, además de ser muy visible, está en un lugar geográficamente increíble en la ciudad, además es como ideal para la práctica que hacemos desde el soporte, digamos. Así que yo creo que la gente en eso, nada, tiene mucho afecto. Nosotros llegamos acá y a veces la torre, porque los fines de semana no hay tanta gente, está en condiciones que llegamos y la tenemos que limpiar, y la limpiamos. Y la gente la cuida. Si toma mate, si lleva su mate, se lleva sus cosas, se lleva su basura. Hay un montón de afecto por el lugar. Y también mucho esa comparativa de venir otro día y decir, qué loco cómo solo la gente bailando cambia un montón cómo se ve un lugar. No, esto a venir el lunes a la mañana a hacer trámites, ¿no? Como otro planeta. Esa foto es fantástica. Sí. Ahí se ve toda la textura que hablabas hoy. Sí, y los huecos. Muestra de otro lado, por eso te digo, desde el lado de las diagonales se ven estas cosas. Y es fantástico porque te da la posibilidad de comprender cómo es este edificio, digamos, lo que permite la axonométrica, que como yo les comentaba la otra vez, es una cosa que aprendí, que la axonométrica era algo que permitía que los legos pudieran entender, porque vos le mostrabas una planta y los tipos no se podían, no se podían imaginar nada de lo que vos le estabas diciendo. Entonces cuando vos hacías este dibujo les permitía unir lo que vos le mostrabas como planta, lo que vos le mostrabas como fachadas, y comprender el edificio que estabas proponiendo. Este tipo de cosas
de herramienta como las usábamos muchísimo. Dios. En el caso de las torres, todas las divisiones internas y tabiquería, mobiliario, todo está hecho in situ, o sea, para ese edificio, ¿no? Sí. Está estandarizado, Sí, claro. está sistematizado, pero... Claro, porque era la época de la arquitectura de sistemas. Claro, exactamente. Yo me acuerdo, claro, yo me acuerdo de un artículo en Suma de Varas, como lo veo la semana que viene le voy a preguntar a ver si lo tiene. Un artículo de Tito Varas sobre la arquitectura de sistemas, que era una cosa que se estaba empezando a implementar. Y fundamentalmente en todo lo que tenía que ver con edificios hospitalarios. Pero nosotros de alguna manera también lo empezamos a aplicar acá. En realidad no recuerdo un periodo tan productivo, tan prolífico y con tanta propuesta novedosa, digamos. Y también tiene mucho que ver con eso, con el corrimiento del Estado como promotor, ¿no? Porque hoy se pone todo el acento más en los edificios de vivienda, etcétera. Yo te digo, la verdad, no recuerdo una época tan gloriosa y tan como promocional, por así decirlo, de la arquitectura de los últimos años, claro, como esa. O sea, y básicamente el Estado como protagonista, eso es importante destacar. Bueno, quería volver sobre una cosa volviendo a La Plata, sobre el edificio, que tiene que ver con esto de cómo se dispuso toda el volumen edilicio distribuido de manera tal que se recuperaban vistas hacia distintos puntos en cada uno de los lugares del edificio, ¿no? Que en esta imagen, a ver chicos si pueden ahí compartir la imagen que yo tenía puesta acá, se ve la conexión entre uno de los volúmenes, el volumen de los de los directivos, en la conexión con la... Es una que está sacada desde la conexión esa que se ve. Claro, esa conexión que se ve acá, ahora la marco, a ver, ¿sí? Ahí va, en este espacio. Hay una foto desde adentro. Por ejemplo, acá se ven algunas imágenes, ¿no? Acá hay una conexión. Ahí. Esa imagen, que ves perfectamente cómo es el pandán con la otra torre, ¿no? Esto es desde la torre 1 hacia la torre 2, y vos acá entendés todo, ¿no? Claro, y hay ahí otra. Se ve fantástico. Por ejemplo, desde la... Bueno, las vistas te las daba a la altura, ¿no? Claro. La altura. Vos pensás que esos y la articulación, eran verdaderamente altos. Y siguen siendo altos, o sea, hacia el lado de la catedral siguen siendo un edificio alto, como lo ves acá. Claro. Cambia un poco cuando te vas hacia las avenidas bajas, ¿no? Claro, estaba esta es la otra, ¿no? Que se ve la conexión entre los volúmenes hacia la catedral, entre el volumen de los... Una linda foto. Sí. De los directivos hacia la... Sí, eso te da bien un poco como era... Y el tema de las vistas, ves el horizonte. Claro. Vos ves que se ves el horizonte, desde arriba te veías el río, todo, era espléndido. Estaba la idea de partido, ¿no, Augusto? Que esto del espacio servido y sirviente, medio como de Kant también, con esos anexos que ayudaban que la planta quede totalmente liberada para el uso. Era un criterio, no sé, yo el tema de la idea de partido, que era un concepto que habían impuesto los franceses, nunca lo entendí, pero de alguna manera la idea esto de que vos decís, de tener el espacio a servir y el espacio sirviente, eso sí estaba como presente. Era inevitable, o sea, era resultado de acomodar las piezas que te daba el programa, que te permitió ordenarlo y encajarlo en ese. Yo les dije, o sea, si ustedes vuelven a ver la planta de implantación, van a ver que muchas otras opciones no tenían. O sea, es difícil imaginar ahí. Es muy difícil imaginarte que pongas el núcleo en otro lugar distinto al que estaba, ¿no? Al núcleo de atrás. Porque no te daba. Claro. Otra cosa que te queríamos preguntar es con respecto a la iluminación del edificio,
porque nosotros estamos en un proyecto que se llama Redescubrir La Plata, que tiene que ver con la iluminación exterior. Iluminación exterior del edificio, porque hoy en día es un tema, ¿no? Se están valorizando mucho los edificios históricos con iluminación, y las torres cuando uno ve en la noche están apagadas, ¿no? O sea, no tienen es hacer también patrimonio, digamos, sería importante pensarlo cómo destacarlas desde la iluminación. Hay que buscar un buen iluminador, qué sé yo. No estuvo pensado eso originariamente. Esos buenos a Pastorino, qué sé yo, esos tipos que tienen experiencia en la iluminación teatral. Claro. No sé si Jorge Pastorino seguirá trabajando, pero evidentemente va a ser que va a haber que iluminarlo desde la plaza. Claro, desde afuera. ¿No? Sí, desde la plaza, seguro, desde la plaza, desde la vereda de frente, qué sé yo, y podrás marcar algunos de esos huecos que se están viendo ahí. Claro, la planta baja. La planta baja. La planta baja desde ya. Fundamental. Porque eso es una iluminación que sea. Y estos huecos son re interesantes. Ah, mira, ahí está. Sí, nunca se contempló. Yo fui muy feliz en La Plata. Fui muy feliz, verdaderamente. Y conocí una gente maravillosa, de una gran dedicación, como no he visto en ninguna. Mirá que me ha tocado andar dando vueltas por facultades que me inventaban y qué sé yo, pero el espíritu que había. Mira, ahí te pasamos algunas imágenes que encontramos de archivo. Acá la producción. Claro. La producción nos está pasando imágenes. Grande la producción. Muy bien la producción ahí. Fíjate los autos antiguos ahí alrededor del edificio. Las grúas, todo. Vuelvo a decirle, yo tenía 26 años y tengo casi 80. 50 años, ¿no? ¿Pero fue tu primera obra así grande o ya habías tenido obras grandes como esta? Porque eras re joven, o sea, eras estudiante, ¿no? Sí, yo creo que esta fue la primera obra, no me puedo acordar, pero creo que así de esta magnitud, creo que fue la primera. Yo estoy muy orgulloso y estoy muy agradecido de que me hayan invitado a hablar de este edificio, porque es un edificio que yo lo llevo, digamos, La Plata en lo académico lo llevo en el corazón, pero como proyecto, porque para mí es como un proyecto iniciático, por así decirlo, de las obras de grandes magnitudes. Esta era la perspectiva del concurso. No sé claro. Esta es del concurso, exactamente, la original del concurso. Esta perspectiva es la del concurso, que yo no la encontraba. La encontramos. Pero ustedes ven que en realidad, por eso las que yo mostré son las perspectivas del proyecto, como expliqué antes, del anteproyecto definitivo. Estas son las del concurso, y fíjate que no están los parasoles. Claro, es todo vidrio. Hay una serie de decisiones que se tomaron desde el concurso hasta el anteproyecto definitivo, que duró un rato, donde se tomaron definiciones que tenían que ver con montones, básicamente tenía que ver con el tema. Ya teníamos en cuenta el tema del consumo energético y ese tipo de cosas, por lo que yo les decía. Hoy vos podés encontrar una pared con un vidrio, qué sé yo, Evergreen, alguno de esos, y qué sé yo, que tiene la misma transmisibilidad térmica que una pared de 30.